Junta de Gobierno de la Hermandad de la Veracruz, hermanos mayores de otras hermandades, presidenta del Consejo de Hermandades y Cofradías, hermanos y hermanas en la Veracruz, cofrades, amigos, señoras y señores. Como ha dicho nuestro tesorero, yo no olvido el puerto. Esta es la quinta intervención que tengo esta Cuaresma, porque casualmente me han reclamado de distintos sitios. Pero puedo decirles que no estoy tan tranquila como he estado en el resto de las ponencias que he tenido que dar, ni he estado tan emocionada. Para mí venir al puerto sigue siendo difícil porque mi padre no está. Y a la vez está mi hermandad, que es una hermandad que en esos momentos difíciles me atendió estupendamente. Entonces, hoy tengo que jugar entre la emoción y lo académico. Yo soy historiadora, aunque cada vez me siento más que historiadora, aprendí de historiadora porque siento que cada vez tengo más cosas que aprender y entonces yo de lo que les voy a hablar es de la historia de la hermandad. Hacer la historia de la hermandad no es nada fácil. Y no es nada fácil porque la Hermandad de la Veracruz tuvo la desgracia de sufrir los catastróficos momentos de la invasión francesa. Eso supuso que desde principios del siglo XIX la Hermandad perdiese toda su documentación. Y los historiadores tenemos que hacer historia a partir de la documentación, sea esta documentación escrita, arqueológica, oral, porque no hacer historia a partir de documentación es elucubrar, y la elucubración y la historia no casan bien. Pero afortunadamente sí se conserva un documento que nos permite conocer algo de la vida de la hermandad desde entre el siglo XVI y el siglo XVIII. Me estoy refiriendo a la regla elaborada en 1548, aprobada un año después, y que estuvo vigente al menos hasta el año 1792. Esa regla se conserva una copia del 18, no se conserva el original del 16, pero afortunadamente tenemos la copia y la tenemos porque la hermandad tuvo un pleito con la cofradía de San José por ver cuál de las dos tenía preferencia en las distintas procesiones que se organizaban a nivel municipal. Y la hermandad presentó su regla demostrando que ella era la más antigua. Ya cuando se elabora la regla, la hermandad ya estaba radicada en la Capilla de la Sangre, donde estará hasta la venta de la misma a mediados del pasado siglo XX. Vamos a ver, hay una cuestión con la que yo siempre he discutido con otros miembros de la Junta y es la fecha de la fundación de la hermandad. En esa regla se dice que la hermandad fue fundada en 1505, que entonces tuvo unas reglas que aprobó el arzobispo de Sevilla, Alonso Manrique, pero hay un problema. Alonso Manrique fue arzobispo entre 1523 y 1538, luego no pudo aprobar ninguna regla en 1505. Con eso no se asusten, no quiero decir que la hermandad no sea tan antigua. Yo creo que la hermandad es incluso más antigua que 1505, porque lo normal en todos los municipios del antiguo Reino de Sevilla, para que lo entiendan ustedes, de la Andalucía occidental, es que primero haya una cofradía dedicada a la sangre y después esa cofradía que tiene por advocación la sangre incorpora la advocación de la Veracruz. Pero sigue siendo la misma hermandad y la advocación de la Veracruz se incorpora a partir de los años 30 del siglo XVI, pero estas hermandades de la sangre en su inmensa mayoría son todas de finales del siglo XV. Con lo cual, cuando celebramos el quinto centenario en 1505, lo mismo lo hubiéramos tenido que haber celebrado unos años atrás. Yo les digo que esa es mi teoría, no hay documentación, pero no es normal que el puerto se vaya a distinguir del resto de localidades que la rodean, incluso dentro de lo que le digo, el Reino de Sevilla. Bueno, pues esa regla de la que les hablo, de finales del siglo XVI, pues nos permiten conocer algunos aspectos que hay que ir ordenando porque aparecen diseminados a lo largo de la regla. Por ejemplo, nos permiten conocer cómo era la Junta de Gobierno de esta hermandad hasta el siglo XVIII. La hermandad tenía 2 mayordomos que se elegían anualmente el primer domingo después de la fiesta de la Cruz, que se celebra el 3 de mayo.
Inmediatamente después de la elección, los mayordomos antiguos tenían que rendirles cuenta a los mayordomos que acababan de ser elegidos. La economía de las cofradías, no solo de nuestra Veracruz, sino toda, está absolutamente controlada para que no haya ningún tipo de fraude o, ¿cómo decirle?, algún tipo de sisa por parte de alguno de los oficiales. Los mayordomos tenían dos funciones claras. Uno estaba encargado de custodiar el arca de la cofradía, que podríamos decir que es el tesoro de la cofradía, mientras que el otro custodiaba la cera, los paños y otros enseres de carácter litúrgico. La hermandad también tenía dos alcaldes, un escribano que estaba encargado de redactar las actas de los cabildos y cualquier otro documento necesario para la hermandad, y 8 diputados. Seguramente en ese archivo que se perdió durante la invasión francesa estaría toda la documentación que los distintos escribanos que la hermandad tuvo habían elaborado. Los oficiales, como ahora, juraban los cargos y toda la hermandad les concedía poderes plenos para hacer y deshacer. Esta Junta de Gobierno tenía un auxiliar que no pertenecía a ella, sino que era una persona contratada por los oficiales, que era el muñidor. El muñidor era el encargado de hacer de enlace entre la Junta de Gobierno y el resto de los hermanos. Entonces no había internet, no había televisión, no había radio, no había carteles, las personas no sabían leer. Entonces había una persona encargada de ir casa por casa de los distintos hermanos a comunicar las distintas decisiones o novedades que aconteciesen en la hermandad. Todo el mundo sabía quién era el muñidor de la Veracruz porque vestía con una túnica y un bonete verde que en el centro llevaba el escudo de la hermandad. Y, por ejemplo, entre sus funciones tenía la de recoger la colecta de los domingos y las fiestas de guardar aquí en San Francisco, porque aquí era donde residía la hermandad, repartir los bacines, las canastas entre los hermanos para que fuesen pidiendo por las calles, y también convocar a los cofrades para cuanto los oficiales considerasen oportuno. La hermandad, para su gobierno, celebraba distintos cabildos. A veces decimos que las hermandades se hacen actualmente demasiadas reuniones. Pues miren ustedes, entre los siglos XVI y XVIII la Hermandad de la Veracruz celebraba cabildo general de hermanos todos los primeros domingos de cada mes. En esos cabildos se trataban sobre todo cuestiones de disciplina, en el sentido de castigar a los oficiales que no habían cumplido convenientemente con sus cargos, y también a los cofrades que estuviesen enemistados. Las hermandades se cuidaba mucho que no hubiese ningún tipo de enfrentamiento entre los cofrades, porque eso daba muy mala imagen a la hermandad, y entre otras cosas eso va en contra de los mandamientos de la Iglesia. Y también celebraba un cabildo muy importante el Domingo de Ramos para organizar la procesión de disciplina que tenía lugar el Jueves Santo. En ese cabildo, al que tenían que asistir todos los hermanos, se les invitaba a confesar, a que se pidiesen perdón si alguno había sufrido algún tipo de agravio por otro, y se ponía una bacina para que los hermanos depositasen en ella la limosna y con ello afrontar los gastos que generaba la procesión. Las normas del cabildo eran absolutamente rígidas. En primer lugar, cuando alguien entraba en el cabildo no podía salir sin el permiso de los oficiales. Había que hablar por turnos y con la regla en la mano, para evitar que unas voces solapasen a otras. No se podía jurar y no se podía ir armado. Si se está prohibiendo entrar armado en los cabildos es porque más de una vez se habrá producido algún tipo de reyerta que acabaría en algún delito de sangre. Y, por supuesto, había que guardar secreto de lo que se había tratado en el cabildo. En cuanto a los cofrades, la regla nos informa muy detalladamente de cómo se recibían a los nuevos cofrades. Cuando una persona quería entrar en la Veracruz, tenía que informar de ello a la Junta de Gobierno. Entonces, la Junta de Gobierno se ocupaba de estudiar a esa persona, en el sentido de si era una persona que llevaba una vida honrada, si no estaba, en el caso de que fuera un hombre, no tenía algún amante, y algo muy importante, si tenía casa. ¿Por qué? Porque cuando algún hermano no pagaba una cuota o no pagaba alguna multa que le fuese impuesta, el mayordomo acudía a casa de ese hermano y se llevaba algo de la casa que equivalía a la multa que le habían impuesto. Es decir, no se dejaba sin pagar las multas que se le imponía a los hermanos. Si el candidato había pasado positivamente la fase de información, se llevaba al cabildo. Como había cabildo todos los primeros de mes, no se iba a dilatar la recepción del nuevo hermano.
y con el consentimiento de todos los hermanos era admitido. Si había algún hermano que estuviera en contra de la admisión del nuevo cofrade, no se recibía. A partir de que se le comunicaba que había sido admitido, tenía dos opciones: o ser cofrade de sangre o ser cofrade de luz. Los cofrades de sangre eran los que llevaban a efecto la disciplina pública en la procesión del Jueves Santo. Una vez que una persona decidía ser cofrade de sangre, no podía cambiarse, sino que tenía que seguir siendo cofrade de sangre, a no ser que la vejez o algún problema físico se lo impidiese. Si no quería ser cofrade de sangre, podía ser cofrade de luz, que eran los que llevaban la cera y las insignias en la procesión. Los cofrades de luz pagan aproximadamente 1/3 de cuota de entrada de lo que pagan los cofrades de sangre. Y también se admitía la hermandad a mujeres, las llamadas cofradas. Pero las cofradas, y aquí eran los tiempos que eran, pues había un trato discriminatorio a la mujer, porque ellas pagan el triple de lo que pagan los cofrades de sangre por cuota de entrada. Y además el proceso de información en el caso de la cofrade era mucho más duro, sobre todo por ver si era una mujer honesta y si vivía honestamente. También podían formar parte de la hermandad las viudas de los cofrades, heredaban el sitio del marido y entonces solo pagaban la mitad de lo que pagaban las cofradas normales. También los hijos, a la muerte del padre, podían heredar la cofradía sin necesidad de ese proceso de información que les he comentado. Pero eso sí, tenía que decirle a la hermandad cuál era su casa, porque si debía algo a la hermandad, en un momento determinado se presentaban allí los oficiales, se llevaban algún objeto de su casa para luego hacer una especie de tómbola y sacar el dinero que le debía. Por supuesto, todos ellos tenían que jurar las reglas cuando entraban. Y, don Guillermo, esto está dedicado a usted, también había en la hermandad clérigos. En las reglas se insiste que los clérigos tienen las mismas obligaciones y los mismos derechos que tienen el resto de los hermanos. Por ejemplo, asistir a los entierros o asistir a la procesión en el lugar que le correspondía, pero tenía esa obligación. Entonces había clérigos, porque cuando algo se prohíbe es porque se está produciendo esa situación, había clérigos que para excusarse de no ir a los entierros, por ejemplo, decían que no lo sabían. Entonces cuando entraban se le leía personalmente las reglas para que se enterasen de cuáles eran sus obligaciones y sus deberes. Pero bueno, esto pasa en cualquier gremio. Los nuevos cofrades, cuando ya habían pasado todos estos trámites, eran recibidos en una ceremonia solemne en la que juraban por Dios, por la Virgen, por los Evangelios, poniendo su mano derecha en una cruz, permanecer todos los días de su vida en la hermandad, guardar la honra, el bien de la misma, obedecer las reglas y a los oficiales, permitir que entrasen en su casa para quitarles las prendas y guardar secreto de lo que se hablaba en la hermandad. Si esto no se cumplía, caían en delito de perjurio. En cuanto al patrimonio de la cofradía, del cual también nos habla detalladamente las reglas, sobre todo con la obsesión de que ese patrimonio se conserve, pues un tema bastante reincidente a lo largo de este reglamento es la cera. La hermandad tenía un buen depósito de cera, distintos tipos, tenía las hachas, las velas para los cofrades, las candelas para las cofradas, toda la cera era verde y tenía el escudo de la hermandad en rojo. Esta cera la custodiaba un hermano. Piensen ustedes que la cera era uno de los capítulos en los que la hermandad gastaba mucho dinero, porque entonces la cera era natural y era bastante cara, y todos los actos de la hermandad, porque en ello iba su prestigio, se hacía quemando mucha cera. En cuanto al arca, la hermandad guardaba todo su dinero en un arca que tenía 3 llaves. Vean ustedes, para evitar muchas de las cosas que pasan en nuestros días. Una llave la tenía el mayordomo, otra llave la tenía un alcalde y otra llave la tenía el escribano. Sin esas 3 personas a la vez abriendo el arca, no había forma posible de abrir el arca. Y además, cada vez que se abría el arca para meter